movimientos bastante más grandes, nacionales, que te permitan llevar a cabo una campaña presidencial, que esto no es algo así como decir, no, mira, yo soy súper linda, soy súper simpática, voy a ser candidata a presidenta. No. Esto tiene que tener una reflexión más profunda, y claro, puede ser que se haya ganado en este momento el cariño y el respeto de la gente, pero no es tan así. Y acá quiero linkear esto un poco con lo que está ocurriendo en términos de la democracia propiamente tal. Y acá me voy a extender un poco porque es importante, creo yo, empezar a tomar atención con lo que está ocurriendo con nuestra democracia. Se están suprimiendo derechos civiles, estamos viviendo en estado de excepción constantemente. Recordemos que estamos en un estado de excepción, de catástrofe, donde eh, nuestros derechos, incluso nuestras libertades personales, son vulneradas por el ente Estado y con autorización, porque estamos en proceso de pandemia. Entonces, ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Cómo los están manejando? ¿Qué pasa con los datos de las personas que están enfermas? Cuando se liberan esos datos, ¿qué pasa con los otros que van a sus casas y los apedrean, por ejemplo? Y entre este vacío de poder y esto que está ocurriendo en este momento con nuestra democracia, eh, evidentemente liderazgos como los de Ixquiasiche o como los de la comunidad científica podrían ser interesantes al momento de instalarse en una dialéctica del vacío de poder, pero también no olvidemos que esta pandemia podría comenzar con algunas amenazas a la democracia propiamente tal, instalando regímenes autoritarios, pero con características tecnócratas o excesivamente tecnócratas amparadas en paradigmas eh, muy basados en la ciencia, por ejemplo, o en la comunidad científica. Y para terminar, decir que la democracia no, no se debe paralizar por una pandemia. Y eso es lo que nos está llevando el gobierno ahora a pensar respecto de que podría hoy día escuchar a Aldo Muñoz en ese sentido, como este maniqueo, en una reunión que tuve. Pero fue interesante escucharlo porque hay un maniqueo argumento en que el mismo presidente y hay un grupo también que está insistiendo en que no van a estar las condiciones ni económicas para poder hacer un plebiscito. Entonces, recordemos que hubo votaciones y elecciones en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, hubo elecciones también en Corea del Sur hace poco, en el medio de la pandemia, votó increíblemente, votó más gente. Entonces, yo creo que acá la democracia no puede verse afectada por una pandemia, no podemos suprimirla. Es importantísimo comenzar a pensar entonces qué vamos a hacer con esto. Tenemos un calendario electoral súper ajetreado, pero tampoco como apresurarnos a decir, bueno, como tú dices, pues todas querían ser reina, todas queríamos ser presidente. Yo creo que es más complejo todavía que pensarlo desde esa manera. Eso. Oye, muchachos, gracias. Oye, Javiera, este tema lo hemos tocado harto sobre los tipos de poderes que se nos avecinan. Yo solamente, Cristian, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hemos coordinado con él esta conversación y es muy bueno recibirlo porque además él tiene una mirada muy consciente de la música. No es una persona que canta nomás, sino que canta a través de una historia. Él hace lírico los momentos de los conciertos y sus obras discográficas también lo son. Por lo tanto, y justamente sobre las temáticas, tuve el placer de verlo en un concierto hace una semana, unos meses atrás, antes de que viniera la pandemia, y justamente el concierto trataba fuertemente sobre estas temáticas. Tata Barahona, bienvenido a Cuarentena Global. Hola, ¿cómo están? Encantado, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar conectados pese a la distancia y al encierro. Querido amigo, escuchabas atentamente lo de Javiera. Me imagino que tienes claramente una opinión, ¿no? Sí, por supuesto. Yo tengo la impresión que siempre hay espíritus muy miserables que aprovechan toda instancia para golpear a los débiles. En este caso hablo de debilidad de este deseo. Perdón, entró una llamada de Zoom misma, no sé qué fue eso. Sí. Yo siento que de pronto
Sí, me están llamando también de Zoom, que mi hija chica también está en una reunión Zoom en su curso. Entonces, parece que la mamá me quiere avisar que tengo que ponerle el contacto, pero ya está en contacto. Ah, tenéis que entrar a la reunión de apoderados a lo mejor, ¿o no? No, Ah. es entre los mismos niños, entre los niños. Ya. Pero como mi hija menor está viviendo conmigo en esta pandemia, bueno, estas son cosas domésticas que son parte del encierro. Pero lo que apuntaba es que yo siento que, por supuesto, que los tipos, las almas más miserables están con este ánimo de aprovecharse políticamente de esto, de sacar algún provecho, alguna pequeña tajada. Y también siento que hay un aprovechamiento en ese sentido de instalar temas. Lo que mencionaba Javier, esto de que ya hay personeros que están hablando de desplazar, de que no va a haber las condiciones. O sea, muchas veces se han hecho elecciones en condiciones aún peores que esta. Entonces, desde ahí ya tú empiezas a ver qué personas habían primero manifestado toda su voluntad y después ya no. Yo siento que esto de pronto sirve para desnudar un poco, así como para desnudarse todos y mostrarse. Y estas personas que están ahora haciendo todo lo posible por boicotear algo que ya estaba cimentado, como era ir por este plebiscito. Entonces, claro, a mí me da desconfianza, por supuesto, que se quieran instalar esos temas. ¿Cachai? Ese es el asunto, que se quiere instalar la duda, aprovechándose de esto. Entonces, es bueno que se estén dando este tipo de instancias de conversación o de otras instancias, las mismas tocatas que muchos músicos están tirando el rollo constantemente de que esto no es un recreo de nada, que hay que seguir. Efectivamente, esta pandemia además viene a demostrar mucho de lo que por lo que estábamos luchando en el fondo. Viene a demostrar mucho la desigualdad, el abandono y muchas de las cosas en las que se topaban justamente en la Constitución. Entonces yo creo que está bueno que se siga, así como ellos aportillan, también que nosotros sigamos instalando nuestro concepto de mantenerse despiertos con esto. Yo quiero hacerle una pregunta más técnica, logística, Tata, perdona, pero de verdad encuentro maravilloso tu fondo y me imagino porque Marambio te presentó como un creador, pero tú también eres un luthier, un constructor de instrumentos musicales, entonces me imagino que estás en tu taller, ¿no? Estoy sentado en mi taller, claro. Tengo aquí una guitarra, adentro de la guitarra puse un aparatito para poder tener el teléfono aquí de pie y conectado a la corriente. ¿Y desde qué parte de Santiago, Tata? Yo justamente estoy en Santiago Centro, estoy al norte de Avenida Mata, entonces estoy en la zona de Santiago que está con cuarentena restringida. Entonces, para salir de aquí tengo que pedir salvoconducto, para ir a la casa de mis hijos, por ejemplo, o para ir a la casa de mi vieja, ayudarle en algo, tengo que estar con esos documentos. Ya la otra vez salí, de hecho, a llevar a una gata que teníamos que operar de aquí en la casa. Y en el camino de vuelta me pararon, por suerte andaba yo con toda mi documentación, así que ni siquiera tuve que hablar, pero sí, o sea, andan ojo al charqui todo el rato. No sé si por cuidarnos o por sacar alguna multa. Oye, ese tema, Marambito, también sería interesante poder abordarlo y que Javiera lo planteaba. Una nueva normalidad mucho más vigilada y en la cual ya ni siquiera nos preguntamos, o creo yo, no sé si alguien lo hace, a qué hora empieza o no el toque de queda, porque esta nueva normalidad ya un poco nos perdió respecto a esas libertades que antes quizás, no sé, pues nadie las tomaba en consideración. Hoy en las calles de Valparaíso vi ya a gente de las Fuerzas Armadas, de la Marina, vigilando las calles. Vimos en el Santiago Centro también, Tata, me enviaron hoy, que incluso apareció en Radio Bio Bio, a unos vecinos que estaban organizados dándole mensaje a los supuestos asaltantes, diciéndole ya no vamos a llamar a carabineros, nosotros mismos vamos a dispararte. Entonces también esta sensación de vigilancia, pero por otro lado de inseguridad, nos recuerda mucho a lo que se vivió post-terremoto del 2010, post-semana siguiente del estallido social. Regresamos de nuevo a ese clima de vigilancia, de temor, de sensación de inseguridad. No sé cómo lo ven ustedes desde sus territorios.
Y agregarle, Cristian, que quizá también Tata lo vio quizá de manera más latente, porque obviamente tiene unos pocos años más que nosotros, de la dictadura también, pues, ¿no? No te trae ese recuerdo que lo que nosotros vivimos en la infancia, con Javiera, con Cristian, con Pato, pero que tú lo viviste también en carne propia, ¿no? Tengo que ser cuidado por el enemigo. Esa es la sensación, ¿cachai? Que tú te imponen la idea de que te están cuidando, pero los que te cuidan son los buenos que te mutilan, que te dejan ciego, que te apalean, que protegen cuestiones terribles como lo que está pasando en Putaendo, ¿cachai? Que protegen los cultivos de los grandes, ¿cachai? Protegen a los que se roban el agua en Caimanes, pero no dejan que se cumpla la ley. O sea, ahí decir, chucha, estamos en manos de gente que nos odia, eso es lo que pasa, en esa realidad vivimos, a esa realidad nos condujimos nuestros destinos, ¿cachai? Porque ahora esto mismo es cuestión de la ley Sticker, bueno, ¿cachai? Tenía gente pensando en dañar a las personas, en aportillarlas lo más posible, y claro, y vuelven a ocurrir estos aprovechamientos. Yo, claro, se parece mucho a la dictadura, el encierro, ¿cachai? El miedo. Ahora, claro, quizás el miedo está instalado en otro lado, en otra parte, ¿cachai? Pero cuando tú pierdes ese miedo, aparecen los otros, los malos, a provocarte lo mismo. O sea, ya vimos que hubo gente que se fue a manifestar separado y todo, y a paleo de una. O sea, no hay ni un criterio, no hay nada, no hay alma. Entonces, el Javiera, perfil... perdón, Tata, Dime, Javiera, sí. ¿cómo evalúa, digamos, porque quizá nosotros en nuestros programas casi siempre lo analizamos todo esto desde una perspectiva sociológica, porque obviamente cada uno de ustedes tiene una expertise sobre el tema. Tata nos lleva desde la vivencia misma de la ciudadanía, siendo un artista y además la sensibilidad del artista. ¿Cómo evalúas tú esto que tiene que ver con el touch diario de la vida en esta condición? Aquí me recuerdo a un tipo que escribió un libro que se llama Los estados de excepción, como algo normal. Y me preocupa que el estado de excepción se transforme en algo normal para nosotros. Y que aprendamos a vivir en excepción. Entonces, y además que vengamos con toda la carga de la transición, por ejemplo, en nuestro caso, de tener una democracia dentro de los márgenes, o como dice el Cristian, esto como dentro de la medida de lo posible. Entonces, que eso a mí me genera cierta inquietud, porque estamos en un escenario, como les decía al principio, muy peligroso, en que hay pretensiones de suspender la democracia por la pandemia. Y se suspende la democracia también, gracias a este estado de excepción, que tenemos que entrarnos temprano, que como dice el Tata Barahona, que es súper cierto, que estas mismas personas que supuestamente están para proteger el orden público tendrían que protegernos también a nosotros, que es una de las funciones del Estado. Cuando fue creado el Estado en estos contratos sociales, fue para crear la vida, para cuidar la vida y la propiedad. El problema es que estos mismos que supuestamente nos cuidan la vida son aquellos que en la protesta social se excedieron, cometieron violaciones a los derechos humanos y estamos en problemas. O sea, ya ayer eso no lo alcancé porque pasan tantas cosas, pero esta cosa de la Florida, llegan un par de carabineros que estaban borrachos, creo que les dispararon a estos manifestantes. Entonces, ¿cómo es posible pensar o hacer algo desde esas características y tener confianza en una institución como esa? Y también con este tipo de hechos, sumado a la falta de prolijidad que yo he visto cómo se ha llevado la crisis, ya Alejandra Matus lo advertía en algún momento, el tema de lo raro que eran las cifras, de por qué teníamos cifras, no sé si vieron esas comparativas que hizo ella. Sí, lo hemos comentado. Ya. Claro, lo raro es que ella tuvo que hacer una comparación así como muy al voleo, y se dio cuenta que había 1000 muertes más entre marzo del 2000, o sea, comparando marzo del 2019 con marzo del 2020. Entonces, puta,
algo raro está pasando. Entonces, claro, y por eso vamos a suprimir además la democracia, por eso vamos a detener además un proceso político que venía en curso. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí Sí, yo creo que es un poco complicado. yo creo que el mensaje que da Bachelet es como presidenta de la jefa, ¿no es cierto?, de la Institución de Derechos Humanos de la ONU, es muy contingente para el contexto chileno, ¿no? El mensaje yo creo que viene con un guiño hacia Chile, el mensaje de, ojo, que el respeto a los derechos humanos, porque, por ejemplo, ella está en Suiza, ¿no? Cerquita de eso, en Hungría, el presidente húngaro apenas empezó esta crisis, aprovechó para declarar un estado de excepción permanente, ¿no? Y suprimir todos los poderes del Estado. Y situaciones similares se han visto en distintos países donde hay presidentas que se sabían que venían de una onda medio autoritaria y están aprovechando esto para instalar una agenda bien retorcida. Y sin embargo, no es hasta que en Chile empiezan a ver estos discursos de parte del gobierno de que, oye, a lo mejor no es bueno hacer el cambio de la Constitución, ¿no? Y empiezan a poner en entredicho el exiguo triunfo que han tenido las movilizaciones, que es el cambio constitucional. No es hasta eso que se manifiesta, ¿no? Y creo que llega en buen momento, porque nos sirve para poner también a nosotros tener los ojos bien abiertos de que lo que está pasando no es normal. O sea, no es normal que cuando se nos empieza a hablar de un plan para volver a la nueva normalidad, no se toque la temática del toque de queda. O sea, ¿de qué normalidad estamos hablando si es que no estamos revisando el toque de queda? Yo creo que es una cuestión básica, ¿no? O sea, antes de octubre, ¿el toque de queda cuándo había sido invocado? Pato, tenemos que ir en este momento a un tema musical, me dice Eduardo Rabani, acá nuestro productor, y es por lo mismo que me dice acá Rabani, que es un tipo bastante exigente, porque también viene de la escuela ochentera, del Happening con Ja. Rabani nos pide que Tata Barahona elija una de sus canciones que vamos a programar, por supuesto, en versión radial. Entonces, Tata, invítanos a escuchar una canción tuya que espero que Marambio tenga para programar. Mira, está en las plataformas de mi último disco que se llama Retratos. La primera canción del disco que se llama Yo Sigo Aquí. Yo creo que es importante recuperar eso, hacer saber que aquí seguimos, poniendo el hombro. Estará. Maravilloso, les agradecemos a Tata por habernos pedido esa canción y seguimos adelante, seguimos aquí también, adelante con el programa. Yo tengo un tema filosófico, yo sé que aquí hay varios que se desarrollan en el mundo de la filosofía y el pensamiento, que tiene que ver con el tema de la verdad. Yo sé que la otra vez yo mencioné el concepto de la verdad, a pesar de que no lo mencioné de una forma totalitaria, como muchos lo plantean desde lo religioso incluso, y me dijeron, la verdad no existe. Sí, es verdad, la verdad no existe, además es un objeto mirado de distintas partes, pero creo que también la sociedad contemporánea en general se ha aprovechado también de la idea de la no existencia de la verdad para la construcción permanente de la mentira. Porque si bien es cierto, una cosa, si bien es cierto, perdón, quiero terminar con la idea. Si bien es cierto, no existe la verdad, sí podemos decir que la mentira sí existe, ¿no? Es que eso es lo que justamente te iba a decir. O sea, una cosa es que no haya verdad y otra cosa muy distinta es que no haya mentira. Desde esa perspectiva, siento yo que el concepto de ética está completamente alejado de los parámetros de la política contemporánea, está alejado de las prácticas comerciales, económicas, está alejado de todos los ámbitos de la vida. E incluso los que mantenían el reducto de la ética y la moral, hoy día son catalogados de corruptos, no por cualquier cosa, sino porque han mostrado su corrupción. ¿Cómo evalúan el estado de la sociedad contemporánea justamente desde este hecho de la corrupción y la putrefacción que vivimos? Yo voy a tomarme la palabra, no solamente porque en relación a lo que decías tú y a lo que nos comentaba Javiera sobre estos estados de excepción, hay un libro que quería recomendar que se llama Un gigante en convulsiones, de Michael Taussig, y que, un spoiler, es que más o menos este sistema en el cual vivimos necesita de los estados de excepción más de lo que necesita de los estados de normalidad.
Entonces, si es que el sistema es un sistema, dice él, si es que lo que hay es un sistema nervioso. Y el Leviatán de Hobbes, el gigante, si es que existe, es un gigante en convulsiones, porque pasa más tiempo acostado en estado de excepción que de pie caminando firme. Muy buen libro. De hecho, perdón, acá ya pongo un punto para provocar a Tata y a Javiera, pero me da la impresión que en los últimos 30 años, donde el Leviatán ha transitado sin mayor turbulencia de volver a estos estados de excepción, ha sido con las administraciones quizás más socialdemócratas. Quizás fue lo único que nos dio esta cierta caminar de un Leviatán neoliberal, o con todas las desigualdades, por supuesto, que podemos ver en países como Chile, que decir, pero sin tanto estado de excepción. En España, bueno, podemos ver que hoy incluso en el Parlamento el presidente, a Sánchez, dio un discurso también un poco apelando a una arenga a todas las sociales democracias, los estados de bienestar, justamente para que este estado de excepción no vaya a poner en jaque todas las libertades por las que se venía luchando antes de la pandemia. Entonces, el punto que tú pones, Pato, es re interesante, y pongo esto para provocar nomás a Tata y a Javiera respecto a si este estado de excepción nos va a hacer querer volver a esa socialdemocracia o esa democracia liberal que teníamos hasta hace poco, o nos puede llevar a algo mucho más, este concepto, esta categoría de moda, a esta distópico. A la distopía. Lo pongo en China, el ejemplo de China, que ya acá lo hemos mencionado mucho, que es casi que ahora con todo este control social puede venir importado de Asia, de China, de los modelos que han usado, por ejemplo, para georreferenciar al bicho, al COVID. Sí, ahí por eso yo hago referencia a que, bueno, hay un documento que lo puede leer todo el mundo que está en internet que se llama Sopa de Wuhan. No sé si lo han visto. Y que es muy bueno porque ahí se compilan una serie de columnas y artículos que han hecho filósofos que tienen una densidad intelectual terrible para leerlo. Bueno, no tanto, pero por ejemplo Zizek, que es súper complejo, y otros más, pero que ahí en ese texto es posible mirarlo con detalle, como hacen columnas de opinión más livianitas. Y ahí, claro, evidentemente como la gran disputa que hay entre estas visiones, como no, si vamos a volver a la República Socialista, prácticamente que es como Zizek, que en algún momento decía que esto como que la única salida a la crisis es el comunismo, o estas tentaciones también como muy como anticapitalista, que el anticapitalismo triunfó, que el comunismo va a vencer. A mí la verdad que no me parece que eso vaya a ser así. De hecho yo tengo más miedo, y aquí me siento más cercana a la visión que tiene este surcoreano, que se llama Jung Han, que lo que dice él es que nos van a controlar más. O sea, y también Agamben dice lo mismo, o sea, que al final del día van a ocupar todos estos mecanismos de control a través de que te miden la temperatura por el teléfono, que en China es una cuestión terrible. En China, cuando uno va transitando de un aeropuerto a otro, el escáner que te hacen de la cara, la revisión de los documentos, incluso la posibilidad como de hacerte un trazado completo de lo que tú estás haciendo, de dónde estás, es una cuestión bien impresionante, China. A mí, cuando la vez que estuve allá, a mí me pareció muy impresionante cómo ellos además dicen, y lo primero que te dicen, yo fui por un viaje invitada por el Partido Comunista Chino, me acuerdo en esa época que tienen una soft politics así heavy de intercambio, y me dice, bueno, sí, lo que pasa es que mientras Estados Unidos decide, China trabaja. Entonces, esa como la mentalidad de la eficiencia, a mí me da un poco de temor de que eso vaya a traspasarse, y lo que estamos observando en América Latina, más allá de las locuras de Bolsonaro, es, por ejemplo, las tentaciones autoritarias, ¿cómo se llama el presidente de, no es del Salvador, Nicaragua, ¿cómo se llama el que apareció con Calle 13, con Residente? Bukele, Salvador. Bukele, Salvador. Yo conocí a Funes, me acuerdo, en Alemania alguna vez, al expresidente.
Y claro, que él es así como encantando, pero además nos damos cuenta que detrás de ese discurso hay un autoritarismo implícito. Lo mismo pasa con Piñera. Muy distinto el caso, por ejemplo, en Argentina. En Argentina ha sido bastante diferente la forma de llevar a cabo la crisis, porque eso tiene que ver con la naturaleza de la cultura política del peronismo, pero es re interesante. Y lo mismo la catástrofe que se viene presentando en Brasil, que eso va a marcar una explosión social importante, va a marcar la caída también de un negacionista tan importante como ha sido Jair Bolsonaro. eh, y eso, o sea, y podemos observar otras reacciones también de gente como Boris Johnson, por ejemplo, que al principio Oye, estaba en el club de los negacionistas, pero después de que le dio COVID-19 ahora no quiere sacar a nadie a la Y calle. fue papá hoy día, fue papá. sí. Pero no quiere Oye, sacar a nadie a la no quiere calle. sacar nadie en la calle, ¿no? Claro. Oye, Tata, No, está desde lo, súper. desde lo que decía Javiera, justamente, yo desprendo esta Matrix, esta red, esta telaraña, que de alguna forma todos nos tragamos en algún momento, como Zoom, por ejemplo, que después lo vamos a recordar que es nuestro auspiciador, o el Facebook, que al principio parecía un juego, ¿no? Fue un juego tener Facebook, tener Instagram, tener todas estas cosas, y muchos lo usan así, pero finalmente, además de perder nuestra individualidad y ser, digamos, recepcionados por cualquiera desde allí, también nos fue quitando esa humanidad también, ¿no te parece, Tata? Sí, y me quedé muy pegado en lo que decía Javiera, y ahí ya, si me voy en la volada, si pierdo la calma, digamos, y me voy en la volada del conspiracionista, ¿cachai? A mí también todo me provoca mucha sospecha, todo lo que ocurre, ¿cachai? Y justamente cómo se intenta utilizar a propósito de la pérdida de libertades, de movimientos, de derechos. El otro día hablaba con una coetánea mía, y porque nos llamamos por WhatsApp, pero viéndonos, ¿cachai? Me decía que loco esto, porque esto lo veíamos nosotros en los supersónicos, que eran dibujos animados que ella y yo veíamos cuando nosotros éramos niños. Y mostraban que en un futuro que para nosotros era tremendamente irreal, la persona iba a poder hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, weón. ¿Cachai? Entonces, me asusta pensar que todo aquello que ha ido apareciendo en las películas es el futuro que efectivamente se nos depara, ¿cachai? Terminator, pestes mundiales, guerras biológicas, se repiten modelos como en el SIDA. Recuerdo que yo era un niño cuando apareció el SIDA y que decían que había sido que traspaso de un mono al humano y que por eso sabía esta cuestión, pero a toda la gente le quedó la impresión de que no lo habrán inventado, y justamente para atacar a un tipo de población en particular. Ahora es lo mismo, viene desde un animal al humano y se hace con la intención de aplacar una serie de movimientos en el mundo que estaban despertando a decir, chucha, nos vienen cagando hace rato, po. Entonces, cuando tú decís que está todo tan bien pensado, que mata solo a los viejos y a los débiles, que son justamente la gente que le quita a este sistema voraz, que quiere quedarse con las pensiones de los abuelos, ¿cachai? Porque por lo menos en nuestro sistema, si se muere un viejo, esa plata que quedó, que no alcanzaron a entregarle, es todo para dentro, para la AFP. Entonces, sí, chucha, ¿no estará todo esto no estará esto pensado? ¿No será que en algún momento efectivamente habrá que tomarse una de las dos pastillitas y ver cuál es la verdad? ¿Cachai? Entonces, A mí, perdona, me asusta y me desesperanza un poco. no sé si ustedes han visto, Pato está en Canadá, entonces no sé si allá llega a Megavisión, pero hay una serie que encuentro notable en Megavisión, que es de un psicólogo que atiende a sus pacientes por Zoom, y son diversos pacientes, y hay una actuación de Héctor Noguera, se llama el actor viejo, ¿cierto? Héctor Noguera, Sí, así es. que es conmovedora, y en el capítulo de anteayer, este es un caballero que está haciendo en cuarentena y que tiene creo que 80 o 85 años. Y el viejo reflexiona, para mí es una de las, yo les digo que lo vean, en YouTube debe estar, y él reflexiona y dice, mire, cuando aparece el ministro de Salud dando los números, dice, oye, sí, tranquilo porque solo murieron 14 personas, pero hubo 700 que no murieron, pero esas 14 son viejos. Entonces, como que el ministro de Salud dice, pero son viejos los que murieron, no se preocupen. Y Noguera reflexiona en términos de decir, al final se cumplió también un poco lo que dice el Tata,
eso que uno en ciencia ficción veía que iba a llegar un momento en que a los viejos sistémicamente se les iba a matar porque eran personas que no servían, que estorbaban y que en el fondo generaban puro costos para esta sociedad. Y en esa serie Héctor Noguera hace una reflexión tan potente, está en redes sociales, le invito a que lo vean, y un poco también Tata y Javiera, muchos desde las teorías de la conspiración plantean de que esto también es un virus que llegó justamente para aniquilar a la tercera edad. Hay un documental bien interesante del Discovery hace algunos años sobre los grupos que estaban trabajando en torno a alargar la vida y mejorar la muerte, ¿no? Y por lo general la premisa era la vida lo más larga y mejor posible y la muerte lo más rápida posible, ¿no? Entonces la idea, su intención era poder tener una vida pero fantástica como un quinceañero hasta cerca de los 90 años y luego, págate, que se vaya todo rápido. Y claro, cuesta no hacer los cruces, pues, ¿cachai? Al final uno se encuentra, en estas situaciones uno se encuentra como haciendo el esfuerzo por no juntar ideas, porque no quiere, o sea, ¿por qué llegar a creer este tipo de cuestiones? Es como muy desesperanzador pensar que hay un cerebro detrás tramando estas cosas así a este nivel. No sé cómo lo ven ustedes el tema de los viejos que están ahora solos por los hogares que no los pudiera ver nadie hace mucho tiempo. Es una cuestión, ¿de qué se acompañarán entre ellos? ¿Tendrán actividades? Y te pongo otro dato más dramático, Pato, y los que están viviendo no en hogares o en lugares de cuidado, sino que los que están viviendo en sus casas. Tú sabes que la ciudad de Valparaíso, nuestra ciudad de Valparaíso, de donde se hace este programa, auspiciado por Zoom desde China, es una de las ciudades más viejas de Chile. Y es una de las ciudades, mira, aprovecho de decir que el alcalde Jorge Char tuvo una contingencia justamente con temas de seguridad y no va a poder conectarse, pero nos comprometió mañana sin falta va a estar conectado Jorge Char, alcalde de Valparaíso. De verdad le salió una emergencia, nos mostró de hecho la emergencia bien heavy. Entonces, por lo mismo, yo pregunto, o para complementar tu pregunta, Pato, todos esos viejos que viven solos o que viven con sus parejas en viviendas de difícil acceso. ¿Qué pasa si el bicho llega a esos lugares? Es una realidad bastante dramática, heavy, y que pone a esta sociedad, Javiera o Tata, que le rinde culto a la juventud, y que por el contrario a los viejos los pesca solo cuando son políticos, miembros de la Corte Suprema o magnates, pero el resto es algo que estorba, ¿no? Sí, yo siento que además está establecido así políticamente. Ahí tenía la AFP, o ahí tenía la misma ISAPRE, que a medida que te vas haciendo más viejo, era descartable para ellos. Está todo pensado de esa forma. El sistema, ¿cachai? Y hay unas declaraciones que se corren por internet, y no sé si será una noticia falsa, pero de un personero de la ONU de mucho renombre que dice: hay demasiada población anciana en el mundo y eso es demasiado costoso para el sistema. Entonces hay que hacer algo con eso. Entonces como que, claro, cuando tú todo lo conviertes en dinero, todo es una mierda, ¿cachai? Entonces, efectivamente, la gente todo lo convierte, el sistema todo lo convierte en números, en cifras para eso. Entonces, es triste que además se haya afianzado ese sistema en nuestra sociedad, tanto al punto de que ahora la gente envejece, recibe sueldos, pensiones miserables y recién ahora está tomando todo el peso. Bueno, es que ahora también está reventando lo que hace 30 años atrás nos engrupían con que esto va a ser la maravilla. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Estamos llegando a un momento en el cual nos han querido hacer también creer que el ser humano, quizá probablemente desde lo natural, sí, pues es una plaga, porque somos los que más complicamos al ecosistema y al mundo, pero somos una plaga los pobres finalmente, porque los ricos no son una plaga, o los poderosos no son una plaga. Quiero aprovechar este momento para pedirle, perdón, Javi, al próximo capítulo te prometo que te vamos a preguntar una canción, pero ya que tenemos a Tata, te quiero pedir que nos regales una canción, no tuya,
sino que una canción de alguien que te haya inspirado musicalmente y artísticamente, o que te inspire en este momento en particular. Ah, chuta. Mira, ¿Te golpeé? últimamente he estado muy pegado con la Elizabeth Morris, Ay, es muy bacana ella, me encanta. escuchando el repertorio de ella, su voz me relaja, me tranquiliza mucho, me provoca una sensación muy grata. Así que de pronto sería lindo revisar alguna canción de su repertorio que es tan amplio y además tan hermoso. Maravilloso, nos quedamos con Elizabeth Morris en la versión radial y volvemos. Cristian. Qué Qué lindo gran tema, ¿eh? canción, qué buena canción escuchábamos de Elizabeth Morris. Y como siempre, reivindicando que acá nunca la mentira sea la verdad. Aunque una excepción, por supuesto, en estas canciones que... Oye, ya que estamos llegando a la tercera y última parte del programa, yo quería preguntarle a Javiera Arce, que es una docente y también una estudiante desde hace muchos años, de posgrado, etcétera. ¿Qué opinas sobre esta quitada de plata que se anunció para las becas Chile? Las becas Chile, digamos, para los posgrados, y que esta semana ha sido uno de los hechos relevantes para el mundo académico y también de muchos estudiantes. De hecho, quiero anunciar, Marambito, que posiblemente mañana vamos a tener al gran Juanito Ayala, tremendo músico chileno que está tirado literalmente en Estados Unidos porque se quedó allá, lo agarró la pandemia, no tiene cómo volver porque LATAM lo ha tramitado una enormidad con vuelos que no están. Entonces hablamos ayer con él, se encuentra en buena situación y su familia, pero él está allá justamente producto de una beca a Chile. Vamos a estar, yo creo, mañana o pasado con él. Pero te quería preguntar eso, Javiera, ¿qué opinas sobre ese anuncio, un recorte que tampoco es tanta plata? Son $2 millones, me parece, en total, que se van a reducir al lado de toda la plata que el gobierno ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas, ¿no? Sí, resulta paradójico, por lo menos para mí, que en el momento en que más se requiere innovación y generación de conocimiento, reduzcas plata desde las becas Chile. Igual se han dado ciertas discusiones, de hecho por ahí en Facebook el otro día leí, me abruma mucho Facebook, así que lo ocupo poco, pero el otro día estaba, sin querer lo abrí, y alguien hizo un comentario a propósito de eso, que habían personas que estaban estudiando, por ejemplo, máster en competitividad, para trabajar después en las empresas, y claro, y muchas de estas personas además conseguían casarse muy rápido para irse con sus parejas. Recordar además que la beca Chile es una de las mejores del mundo. A pesar de que nosotros pensemos que es una beca que es bastante baja, porque no sé, en ciudades como Londres, por ejemplo, o Nueva York, la beca se te hace muy poca, pero es buena. O sea, en relación a otras ayudas económicas de otros lados, la beca compite bien y va bien. Entonces, claro, han cambiado con el tiempo los parámetros de evaluación de esto. Al principio tú ibas y ponías, cuando postulabas, ponías, quiero estudiar en Harvard, pero muchas de las personas que se les asignaban la beca Chile ni siquiera quedaban en Harvard. Después iban a estudiar, no sé, hasta una Mickey Mouse University. Ya, tuvieron que corregirla. Ya. Después de eso, ahora te piden la carta de aceptación. Pero el problema de esta situación es que también estar aceptado en un posgrado, ya sea un máster o un doctorado, es un proceso igual difícil. Entonces, que tú les avises en medio de el proceso de postulación a mí me parece poco razonable y me parece complejo. Ahora, no es solamente lo que se cortan son las becas de máster, porque las becas de doctorado sí ya, pero lo que me preocupa es que se cortan fondos de investigación. Y eso hay que tenerlo muy en consideración. Se cortan los fondos anillo, también el fondo es irregular. Hay varios programas de estadías cortas, nivelaciones de idiomas, varias cuestiones que iban aledañas a esto. Y hay otras partes donde hacer ahorro fiscal que son mucho más relevantes y aclamadas por la población en Chile para poder hacerlas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Sin querer, La por ahí rebaja es... Disculpa, Javiera, la rebaja es sueldo. Si estamos pensando, si la recaudación de esto es de 1.500 millones de pesos, eso es algo, ¿te fijáis?
es muy así como bajo. para hablar de números grandes, que es lo que le gusta al sistema, hablar de números grandes, yo hice, el otro día hice un ejercicio muy burdo, pero que me dejó absolutamente devastado. Porque resulta que Forbes, no sé si te ubica en esta revista norteamericana que publica año a año el ranking con la gente más increíblemente y asquerosamente rica del planeta. Entonces nosotros tenemos el orgullo de tener a varios chilenos ahí. No sé si es una ironía, ¿no? Entre eso, nuestro presidente. Entonces, yo hice lo siguiente. Yo pensé, ¿qué pasaría si es que nuestro presidente dijera, ¿sabéis qué más? Voy a agarrar esta fortuna que tengo, la liquido y la meto en una cuenta, en una libreta de ahorro de Banco Estado, que es como lo que pueden acceder, claro, que es como el instrumento de ahorro y de inversión El financiera Patito estaría abierta a los feliz. chilenos, claro, que tiene una rentabilidad anual del 1,4%. ¿Ya? Entonces, para que nos hagamos una idea, una dimensión del poder de esta fortuna, si es que hiciera eso, él tendría que contentarse y acostumbrarse a vivir con una cantidad miserable de 2,8 mil millones de pesos mensuales. De interés. Claro, solo gastando los intereses. 2,8 mil millones de pesos mensuales. 2.800 millones de pesos mensuales. Eso es el interés, tirando el 1,4% anual si tuviera toda su platita en la cuenta RUT, como Bueno, lo tienen los chilenos. Y esto, ¿por qué lo saco a colación? Al mismo tiempo que le cortan las becas a la gente, a la clase media, porque son programas para clase media, porque la clase alta nunca lo ha necesitado. Al mismo tiempo que están hablando... Oye, Claro. disculpa, El espera. 40% de los asignados con Beca Chile son gente de Sí, ABC1. Javiera, Hablan pero antes de la beca inglés. Chile estaba la presidencia de la República. ¿Qué porcentaje de la presidencia de la República era asignado a la gente con pituto más alto? El 99%. El Lo que vino a hacer 99%, lo que vino a hacer la beca Chile es abrirlo en un 60% más para gente que nunca antes había tenido la oportunidad porque no pertenecía al círculo de los privilegiados. Lo único que vino a hacer fue eso. Al otro no lo vaya a sacar nunca. Ese otro porcentaje no lo vaya a sacar nunca. De pitutado no lo sacáis más. Pero Oye, es Pato, como... ¿Mm? Pato, el tema es muy interesante y me gustaría trasladárselo a Tata Barahona también, porque justamente si hablamos de situaciones incómodas en lo económico, quizás los artistas son los que hoy día están viviendo una de las situaciones más complejas. En la semana hablábamos con un gestor teatral, el Danilo arte, Llano, Danilo Llano, sí, de La Peste, ¿no? así es. Me imagino que la situación en tu caso personal, y tú también que te rodeas con muchos músicos y artistas, debe ser para llorar, sobre todo cuando uno escucha estas cifras que se manejan en el mundo privado, ¿no? Sí, pues, siempre hay sentimientos muy encontrados cuando ves cuánto ganan los futbolistas, cuando ves cuánto se invierte en cómo se preocupan de invertir mucho en armamento contra el pueblo y no en ciencia, por ejemplo. Bueno, el gremio de los músicos, de los artistas en general, toda la gente que trabaja de noche, los barman, la gente que atiende las mesas, los locales, los sonidistas, los técnicos. O sea, hay una industria enorme que, como muchas otras, está en el suelo. Muchos colegas míos músicos que solo eran músicos y solo estaban en esta, también tremendamente complicados con el tema. No se da mucho que los músicos solo se dediquen a la música. Pasa también que en muchas ocasiones uno tiene doble militancia, y en mi caso yo tengo mi artesanato, ¿cachai? Mi taller. Entonces apenas empezó mi encierro el 15 de marzo, me dediqué a trabajar aquí, se acabaron las tocatas, bueno, dije, vuelvo a hacer guitarras, ¿cachai? Pero yo creo que tampoco es una cosa tan habitual. Entonces, puta, es una pena que además lo que pasó la otra vez es que dijeron habían destinado una cantidad de recursos al Ministerio de Cultura o a la Seremi de Cultura, algo así, y finalmente dijeron no, que esta es la misma gente que anda haciendo canciones en contra del sistema. Como que hubo una zancadilla ahí. Entonces, sí, son tan egoístas. Man. La gente no. La gente en general, digamos, la gente que consume arte o que se acerca al arte,
está en constante deseo de apoyar a sus artistas. Hablo del sistema, el cerebro de la cuestión. Oye, Tata, Pone todo perdona, y en la dimensión creativa, solo para terminar, porque y acá me dicen que tenemos que ir cerrando, yo he visto a Mauricio Redolés, por ejemplo, muy activo con esta herramienta del Facebook Live, una cantidad de cantautores y bandas que incluso han sacado singles nuevos en contexto de cuarentena. ¿Cuál ha sido un poco la dinámica Tata Barahona en cuarentena? Bueno, yo habitualmente hace mucho tiempo y de mucho antes de la cuarentena que hacía esto de tocar por las redes sociales, pero siempre de madrugada. 3 de la mañana, cuando me voy a acostar, me ponía a tocar y pillaba 200, 300 personas conectadas. Ahora lo he empezado a hacer como una plataforma de trabajo, pidiendo abiertamente, solicitando a las personas apoyo para una especie de entrada de internet, por internet. Y eso me ha permitido sobrevivir medianamente también este tiempo. Entonces, lo he empezado a usar harto. Ahora, a mí me gustan las plataformas, siempre estoy publicando cosas, fotos de mis instrumentos. Eso también me ha permitido mucha gente cotizando cuánto cobro por estas pegas. Entonces, seguramente me permite reinventar un poco. Así es que también he estado muy metido en las redes, publicando cosas. Y mi espíritu creativo todavía no compone nada relacionado con esto, pero supongo que están madurando la idea. Las musas se hacen cargo de esa parte. Bueno, Marambito, Rabani me está mostrando acá un tarjetón. Yo, antes de que Rabani nos corte, yo quisiera saludar a la gente que nos acompaña desde el Facebook. Primitivo Ausente, Flaco Mauricio, Mari Centeno, Maritza Rivera, Natalia Orellana, Steffi Flores, Eric Marchant, han estado ahí comentando, muy atentos a todo lo que hemos estado hablando. Y de hecho Natalia dejó Sopa de Wuhan ahí disponible para que lo puedan ver y leer. Gracias por... Bueno. Sí, ahí está disponible para que lo puedan ver y leer. Y gracias por acompañarnos, Tata. Por supuesto, Javi, gracias por siempre estar con nosotros cada vez que te lo pedimos y esperamos que sea un agrado para ti. ¿Me hablas a mí? Sí, para mí siempre es un agrado juntarme a conversar. Tata, por favor, despídete de tus auditores y de tu gente que te sigue. Sí, es que aquí puse en la pantalla y veo especialmente a Javiera. Te agradezco mucho todas tus palabras, me encantó escucharte. Fue como una clase muy, muy, muy instructiva, así que estuvo muy, muy grata la conversación. Les agradezco a todas que me hayan permitido participar de este encuentro. Gracias, Tata, gracias, Javi. No, gracias a ti. Nos encontramos en otro capítulo. Conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos. Que estén bien. Chao, chao. Remercí.